Bueno, siendo las 8:30 de la mañana, el despacho se constituye en audiencia pública de pruebas de conformidad con lo decidido en audiencia inicial efectuada el 25 de febrero de 2014, dentro del proceso de la referencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 del CEPACA, siendo las 8:30, con el objeto de recaudar las pruebas decretadas en la citada diligencia. La presente audiencia tiene como fin incorporar al proceso los elementos necesarios probatorios para tomar la decisión de fondo que en derecho corresponda. Se solicita entonces, si no está el testigo. ¿De vuelta? El testigo, perdón. Bueno, ya miraremos en su momento lo del testimonio. Se le pide entonces a los intervinientes se presenten, dejando constancia los apoderados también de su tarjeta profesional. Lo mismo que al Ministerio Público, se le da la palabra entonces a la parte demandante. Con un atento saludo al honorable magistrado, a su asistente, a la ingeniera que nos acompaña, a la representante del Ministerio Público, a la apoderada de la parte demandada. Me presento, mi nombre es Alex Fernando González Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía número 7-183-807 de Tunja, tarjeta profesional 151-182 del Consejo Superior de la Judicatura. Represento a la empresa Ingenieros GF SAS con las direcciones de notificación ya conocidas por el despacho. Gracias. Se le da la palabra a la parte demandada. Muy buenos días, honorable magistrado, muy buenos días, honorable asistente, muy buenos días, delegada del Ministerio Público, muy buenos días, parte demandante. Mi nombre es Claudia Cristina Rodríguez López, identificada con la cédula de ciudadanía 40-032-042, tarjeta profesional 86-856 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi notificación es como se registran en la contestación de la demanda. Entonces, la palabra al Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. Presento un saludo a todos los asistentes en esta audiencia. Mi nombre es Clara Piedad Rodríguez Castillo, Procuradora 45 Judicial 2 Administrativa, quien ejerce como agente del Ministerio Público en el presente caso. En audiencia inicial llevada a cabo el 25 de febrero de 2014 se decretaron las siguientes pruebas. De la parte demandante, documentales, folio 27. Se tienen como prueba los documentos presentados con la demanda relacionados en la cápita de pruebas y que obran a folios 32 a 176 del expediente, a los cuales se les dará el valor probatorio que en su momento corresponda. Solicitud de librar oficios, folios 27 a 28. Se manifestó que no se decretará la prueba solicitada en numeral 2.1 relacionada con allegar por la entidad demandada copia auténtica de los actos de nombramiento y de la correspondiente acta de posesión del representante legal por cuanto obra en el expediente a folio 237 a 241. Asimismo, se indicó que no se decretará la prueba pedida en numeral 2.2 que la entidad demandada llegue copia auténtica de todos los actos y documentos adicionales a los adjuntos del contrato 314-2007, toda vez que el despacho de oficio solicitará el cuaderno administrativo. Parte demandada. Se advirtió que no se decretarán las pruebas solicitadas porque la entidad demandada contestó la demanda de forma extemporánea, conforme se señaló en la etapa procesal de decisión de excepciones de la audiencia inicial. De oficio. 1. Se ordenó la incorporación al proceso de los documentos allegados por el Departamento de Boyacá, obrante a folios 242 a 429, relevantes en el esclarecimiento de los hechos de la demanda, a los cuales se les dará el valor probatorio que en su momento corresponda. 2. Se indicó por el despacho que se hace necesario que obre en el expediente la documentación del proceso de contratación correspondiente al contrato de obra pública número 314 del 2007, objeto de estudio, relacionada con las etapas precontractual, contractual y postcontractual. En tal sentido y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 175, parágrafo primero de la Ley 1437 del 2011, durante el término de contestación de la demanda, la entidad pública demandada o el particular que ejerza funciones administrativas deberá llegar al expediente administrativo de los antecedentes de la actuación objeto del proceso que se encuentra en su poder,
se requiere que el Departamento de Boyacá allegue en medio magnético DVD formato PDF el citado expediente. 3. Se decretó el testimonio del señor Ricardo Andrés Cruz Ramírez, representante legal del Consorcio S.A., en su calidad de interventor del contrato de obra pública número 314 de 2007, quien depondrá sobre los hechos de la demanda, persona que deberá ser citado por intermedio de apoderado del Departamento de Boyacá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 169 del Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012. 4. Se consideró por parte del despacho el decreto de la prueba de dictamen pericial de oficio conforme a lo dispuesto en el artículo 230 del Código General del Proceso, por cuanto este medio de prueba es necesario para verificar hechos que interesan al proceso y requieren especiales conocimientos científicos y o técnicos. Para su efecto se designó en la lista de auxiliares de la justicia a los ingenieros civiles Diego Francisco Ángel Medina y o César Augusto Camacho Cano, quienes deberán dictaminar sobre los hechos de la demanda folios 4 a 30 una vez se posesione. Al respecto se informó que tomará posesión del cargo el primero que se presente, igualmente la labor a desarrollar y que para llevarla a cabo los gastos serán sufragados por las partes por igual, sin perjuicio de la condena en costas en virtud de lo establecido en el inciso final del artículo 169 del Código General del Proceso. Para tal fin se libraron los respectivos oficios. De igual forma se manifestó que las partes están en la obligación de prestar colaboración debida al perito en lo relacionado con la consulta de documentos, facilitando desde todo punto de vista la labor encomendada. Primer punto, respuesta a estos requerimientos. Para tal efecto, en cumplimiento de lo ordenado en la audiencia inicial celebrada el 25 de febrero de 2014, el despacho procede a la práctica de pruebas decretadas en la citada diligencia, iniciando en primer lugar con las pruebas documentales, posteriormente continuará con la práctica de la prueba testimonial solicitada y finalmente lo pertinente al dictamen pericial así. 1. Documentales. A. Se incorporan los documentos allegados con la demanda obrantes a folios 32 a 176 del expediente, pertenecientes al contrato de obra pública número 314-2007, objeto de estudio. B. Incorpórese la prueba documental que figura a folios 242 a 429 del expediente, aportados con el escrito de contestación de la demanda por el Departamento de Boyacá, que se hizo en forma extemporánea y que el despacho de oficio ordenó su decreto en consideración a su relevancia en el esclarecimiento de los hechos. C. Se solicita al apoderado del Departamento de Boyacá a llegar al expediente administrativo de contrato de obra pública número 314-2007 relacionado con las etapas precontractual, contractual y poscontractual en medio magnético DVD requerido de oficio en la audiencia inicial. Se tiene el... Precisamente, mi honorable magistrado, no alcanzó para la fecha a sacarse el expediente precisamente porque en otros despachos también tenemos la misma situación con los expedientes de que se allegaron. Entonces están evacuando el de otro compañero y sigue el mío, precisamente porque solamente hay sí. ¿Y en qué momento más o menos se haría esa...? En el transcurso de la semana se lo haría llegar. Bueno, si no se hace llegar al curso de la semana, de todas maneras yo creo que es necesario posponer, digamos, la diligencia en este sentido y la audiencia se tomaría en otra fecha más adelante, entre otras cosas porque pues lo del testigo que se había solicitado no se logró ubicar, lo mismo que ya vamos a adelantar sobre el peritaje, que necesariamente es necesario volver a nombrar peritos, puesto que hay circunstancias que no permiten que los peritos se acerquen aquí. Entonces, lamentablemente, pues no se incorpora todavía el medio magnético DVD que debe allegarse por el Departamento de Boyacá. Se le pide entonces algo de agilidad en ese punto. Se le da un plazo adicional a esta circunstancia, puesto que, según el artículo 175 sobre contestación de la demanda del CEPACA,
La inobservancia de estos deberes también constituiría falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto. Por lo tanto, entonces, tratando de ser un poquito más generosos en ese sentido, porque yo sé que de todas maneras es una circunstancia que impide de pronto allegar la información debido a lo que es, digamos, lo voluminosa que es la misma información. Entonces ya más adelante vamos a tomar la decisión correspondiente. Esta decisión entonces se notifica en estrado. Se le da la palabra entonces a la parte demandante para que se manifieste al respecto. Ninguna anotación, honorable magistrado. Parte demandada. Sin ninguna anotación. El Ministerio Público. Sin ninguna observación de mi parte. 2. La prueba testimonial. Se procede a la práctica de prueba testimonial del señor Ricardo Andrés Cruz Ramírez, representante legal de Consorcio S.A., en su calidad de interventor del contrato de obra pública número 314 del 2007, decretada de oficio en audiencia inicial realizada el 25 de febrero de 2014, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 169 del Código General del Proceso, por cuanto la misma fue solicitada por la apoderada judicial de la entidad demandada en la contestación de la demanda y negada en razón a su extemporaneidad. Sin embargo, es interés de parte del despacho que se presente el testigo, sobre todo porque la calidad de interventor del mismo contrato. Aquí se presenta por parte de la apoderada del departamento precisamente devolución de 472 post-express, devolución debido no dice propiamente cuál es la, hay un código, dice NS, motivos de no entrega. Tal vez sería la dirección. Sería necesario entonces nosotros volver a remitir a una dirección que pues no sé si sea la misma o lo que tenga el departamento, suministre la información de la dirección correspondiente a Consorcio S.A., que yo creo que es posible que se pueda consultar. No sé si dónde estén inscritos, si están inscritos en la Cámara de Comercio de Bogotá, me imagino, deben tener allí la dirección domiciliaria para poder hacerles la citación. Por lo tanto, entonces se anexa al proceso la devolución de la citación y se volvería nuevamente a ordenar la citación del mismo. Tres, la prueba pericial. Se manifiesta que en la audiencia inicial llevada a cabo el 25 de febrero de 2014 de oficio se decretó la prueba de dictamen pericial conforme a lo previsto en el artículo 230 del Código General del Proceso, en consideración a la necesidad de verificar los hechos que interesan al proceso y requieren especiales conocimientos científicos y o técnicos, para lo cual se designó de la lista de auxiliares de la justicia a los ingenieros civiles Diego Francisco Ángel Medina y o César Augusto Cano Camargo, librándose sendos oficios informándose que tomarían posesión del cargo el primero que se presentara y que debía dictaminar sobre los hechos de la demanda a folios 4 a 30 una vez posesionado. Al respecto se libraron los oficios JOB.OR números 342 2013-0352 y 343/2013-0352 a los citados auxiliares de la justicia, en los cuales se indicaba su designación como perito en el proceso de la referencia. La posesión del cargo debía ser dentro del término de 5 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación y para rendir el respectivo informe hoy 8 de abril de 2014 a las 8:30 am en la presente audiencia pública. Sin embargo, los peritos asignados para la práctica del mencionado dictamen no se hicieron presentes, por ende ninguno tomó posesión del cargo, razón por la cual el despacho deja constancia que vía telefónica se comunicó con el apoderado judicial de la sociedad demandante, quien manifestó haber enviado por correo certificado los correspondientes oficios. Además hablamos con el ingeniero Diego Francisco Ángel Medina, perito asignado, quien informó que se encuentra residenciado en el departamento de Cesar,
por tanto no le era posible dar cumplimiento a lo solicitado. Asimismo, se intentó la comunicación telefónica con el ingeniero César Augusto Cano Camargo al número registrado en la lista auxiliar de la justicia, resultando fallida tal comunicación. Como consecuencia de lo anterior, se ordena que por Secretaría se envíe copia de la presente diligencia y los oficios de fecha 25 de febrero de 2014, enviados a los citados peritos al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, Dirección Ejecutiva Seccional, Administración Judicial de Esponja para lo pertinente. Así las cosas, el despacho procede al relevo de los mencionados peritos y en su lugar se designa a Constructores Limitada Santa María y o a la ingeniera Gloria Díaz Cordero de la lista de auxiliares de la justicia, teniendo prioridad el primero que concurra para la rendición del dictamen. Para tal efecto se ordenará por secretaría de esta corporación se libren los correspondientes oficios. El perito designado cuenta con un término de 5 días hábiles para tomar posesión del cargo, contados a partir del día siguiente del recibo de oficio de su asignación. Para su trabajo pericial tiene 30 días contados a partir de su posesión y posteriormente se determinará fecha y hora de la audiencia de entrega del peritaje. De la anterior decisión se notifica a las partes en estrado, se le da la palabra a la parte demandante. Honorable magistrado, solamente quiero dejar la constancia de los 2 oficios que envié y las copias de los correos certificados para que obren en el despacho. Sí, correcto, entonces aportarlas. Hay que decir de todas maneras que estos no fueron devueltos del correo de ninguna manera, es decir que sí tenemos, digamos, por lo menos un indicio fuerte en el sentido que ellos sí recibieron la comunicación. Por lo tanto, entonces, por eso se le envía a la sala, al Consejo Seccional para que se realice investigación sobre el comportamiento de los peritos, porque pues, no pueden de todas maneras, digamos, demorar tanto si se inscriben como peritos necesariamente es una cuestión voluntaria que ellos mismos hacen y por lo tanto deben cumplir con su deber, so pena de llevar una sanción correspondiente, entre otras porque van a demorar inútilmente un proceso que debe ir un poco más ágil y no como este que se nos está como atrasando dentro de los términos, digamos, ideales que tiene el CEPACA y el Código General del Proceso. La parte demandada. Permítame reiterar mi solicitud, pues, frente a llegar el expediente dentro de el transcurso de esta semana. Honorable magistrado y la gente del Ministerio Público, como la parte demandante saben las situaciones que el departamento pues no tiene en el momento, pues varios sistemas que puedan agilizar el proceso, entonces nos toca esperar a medida que van trascintando los expedientes para que ellos vayan sacando las copias, precisamente porque son varios volúmenes cada proceso que tiene este contrato. ¿Y concepto del Ministerio Público? Señor magistrado, considero pues que son situaciones que se presentan y que pues hacen, que son además pruebas indispensables para que el proceso llegue a feliz término, entonces considero pues que sí es procedente que se fije nueva fecha en aras a obtener pues obviamente el concepto de los peritos, fundamental también la declaración del testigo y obviamente hacerle un llamado a la entidad demandada para que a través de su apoderada, no sé, se le haga saber a las personas encargadas de los trámites administrativos pues que necesitamos celeridad para estos procesos administrativos. Es una de las responsabilidades que tanto el Código General del Proceso como el Código de Procedimiento Administrativo pues solicita o genera esa obligación por parte de los funcionarios públicos de ser más proactivos y diligentes al momento del aporte de las pruebas a estos procesos administrativos. Gracias. Bueno, entonces en este caso, ya por celeridad del mismo proceso, no se citaría a una nueva audiencia enseguida, sino que se ordenaría nuevamente oficiar al testigo, a los peritos, y obviamente una vez tengamos ya eso resuelto, en el mismo auto se determinaría entonces la fecha de la siguiente diligencia. Por lo tanto, entonces
digamos, se suspende la diligencia hasta tanto no podamos superar, porque no podemos terminar la diligencia hoy, sino que la suspendemos mientras tanto debido a circunstancias que, como el Ministerio Público mencionó, son situaciones que se presentan que no son prohijadas necesariamente por el despacho, sino por las partes por las personas que deben intervenir, no las partes, sino las personas como el testigo y los peritos que no se prestaron para llegar a la audiencia. Por lo tanto, entonces, quisiera verificar si quedó grabado en audio y video la presente acta. Entonces, no siendo otro el objeto de la presente diligencia, siendo las 8:50 de la mañana, hoy 8 de abril de 2014, se da por terminada y se firma por quienes en ella intervinieron. Les pido el favor entonces para que esperen un momento en la sala, con el fin de tomar la firma de ustedes en el acta correspondiente. Muchas gracias.